Top películas en blanco y negro. Bienvenidos a Cineclub Laberinto, en esta oportunidad con 9 películas en monocromo de la última década. En este caso no incluimos películas que obtuviesen el premio de la Academia, pero cuya calidad es indiscutible. Por otra parte, la organización de la lista está determinada por el año de estreno, descendiendo de la más reciente a la más antigua, intentando abarcar la mayor parte posible de títulos y países. Sin más comentarios, empecemos. El Faro. Robert Eggers nos narra una historia ambientada en el siglo XIX. Thomas Wake y Ephraim Winslow son encargados de cuidar un faro en un lugar remoto, labor que con el paso del tiempo llevará a los personajes a destinos insospechados. ¿Qué sucede con el cuerpo y la mente humana ante un ambiente extremo de soledad y monotonía? Puede que esta obra dé una referencia. Es que encomendarle a 2 hombres la tarea de custodiar y mantener durante 4 semanas un faro no es nada fácil. Parece una actividad tediosa y en efecto así se muestra, llegando a convertirse en un verdadero desafío. La habitual repetición de acciones ante un ambiente que parece más un enemigo, el convivir todos los días con un compañero incompatible, las supersticiones de los marineros, con el pasar de los días pondrán a prueba la cordura de sus personajes, sumergiéndoles en estados de disonancia con la realidad en los que ni la camaradería es de confiar, demostrándonos que ciertos rasgos de locura son reproducción de las circunstancias a las que se somete a alguna persona. Este film se ayuda de la referencia de criaturas míticas y lo desolado del trabajo para construir un relato marítimo digno de una pesadilla, en el que el formato en blanco y negro recuerda las obras de suspenso de antaño, además de contribuir con el ambiente de penumbra y aislamiento por el que son digeridos los personajes. Guerra Fría. Esta es, tal vez de la lista, la más conocida y premiada, que además tuvo nominaciones a la Academia, pero no logró hacerse con ninguna estatuilla, no por falta de mérito, con la dirección de Pavel Pawlikowski, quien previamente ya había rodado una película en el mismo formato que lastimosamente no se encuentra en esta lista. La película se sitúa finalizada la Segunda Guerra Mundial y en los albores de la Guerra Fría. Se relata la historia de Susana Zula y Víctor Varsky, una pareja que se conoció por la propuesta del gobierno de la Unión Soviética de presentar al mundo música autóctona de lo que hoy conocemos como Polonia. Allí iniciarán una relación amorosa que parece no prosperar, pues las circunstancias políticas le condicionarán más de una década. Con el correr de los años, estos personajes irán evolucionando. Así, entre encuentros y desencuentros, disgustos y reconciliaciones, quedará latente una relación que en contadas ocasiones se expresa con plenitud. Grabada en un aspect ratio 4:3 en el que el blanco y negro ayuda a concentrar nuestros ojos en la interpretación actoral junto con una propuesta compositiva bastante experimental, sirviéndose del uso constante de elipsis para la fluidez en su presentación, dejando a consideración del espectador los sucesos del tiempo no narrado. En estos saltos, la música funciona como herramienta para ubicarnos temporalmente, pero también para revelarnos cómo han ido avanzando nuestros personajes, quienes igual que la música han sufrido cambios. Esto lo vemos principalmente en una pista, que funciona como el leitmotiv de la película, en la que se resume la compleja historia de la relación. Los Nadie. Dirigida y escrita por Juan Sebastián Meza, la película aborda el día a día de Camilo, Mechas, Manu, Ana y Pipa, un grupo de jóvenes de la ciudad de Medellín que a ritmo de punk nos muestran sus pasatiempos, aficiones y aspiraciones. La ilusión de escapar de una realidad hostil con la que no se sienten identificados. Aunque sus familiares les acepten, permanece latente una intención de cambiarlos, dificultando así las relaciones con los adultos, siendo el parche de amigos un resguardo, ser la parte de algo, o por lo menos un punto de identidad, exponiendo la escena punk rock y los artistas callejeros como prácticas que no necesitan embonar, pues expresan con cierta libertad que la sociedad no logra aceptar del todo. Es la película más contemporánea de la lista, sin embargo, con la elección de blanco y negro se resaltan las acciones y emociones de cada personaje, así como del contexto en el que se desenvuelven, exponiendo los contrastes de una ciudad nada apacible, que recuerda de cierta manera la representación hecha por Víctor Gaviria. Su director de fotografía, David Correa, sustenta un formato que permite presentar una temporalidad, pues las circunstancias a las que se enfrentan sus personajes suelen ser recurrentes en la historia de la ciudad. France. Película dirigida por François Ozon,
basada en la obra de teatro de 1925 El hombre que yo maté de Maurice Roustan, que ya contaba con una adaptación al cine llamada El remordimiento de Ernest Lubitsch. Después de que culmina la Primera Guerra Mundial en un pueblo alemán que en apariencia no se ve gravemente afectado por la guerra, no obstante, gran parte de los habitantes han sufrido una pérdida. Por ello, se habla de hijos, esposos, hermanos y amigos que no regresaron. En eso se presenta Ana, una mujer que constantemente visita la tumba de quien fuera su prometido, un soldado en combate en Francia, quien le da el nombre a la película. Con ello se percata que al mismo lugar asiste un joven llamado Adrien, que se presenta como un amigo de Franz, dando oportunidad a que estos dos personajes se empiecen a conocer, siendo el recuerdo de Franz el que anime cada conversación. Circunstancia que hará que Ana tenga el mayor peso en la obra, pues ella es quien descubre los verdaderos motivos de Adrien. El formato blanco y negro da un tono sombrío del momento, las emociones que resultan en los sobrevivientes de la guerra, del sufrimiento de una población y en especial de las personas más allegadas a Franz, sin que se abandone de todo el color, pues este es utilizado para momentos en que los personajes salen de la tragedia en que están sometidos, siendo ayudados principalmente por los recuerdos o la imaginación. Película que aborda temas como el odio y resentimiento entre personas de diferentes naciones, el remordimiento y el peso de una consoladora mentira o una cruel verdad, en donde el perdón intenta incluirse, dando a la película una imagen antibelicista. El abrazo de la serpiente, coescrita y dirigida por Ciro Alfonso Guerra, basada en los diarios de dos exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana en el siglo XX. La historia inicia con Caramacate, único sobreviviente de su tribu, quien guía a Teo, un explorador enfermo, en busca de una planta que le ayudará a sobrevivir. Serán acompañados por Manduca, trabajador sobreviviente de la explotación de las caucheras. En este viaje, por lo extenso de la Amazonía colombiana, se rebatirá la cosmovisión de cada uno de los personajes, encontrándose el conocimiento fundado en los siglos de conexión y espiritualidad con el ambiente que les rodea y el conocimiento científico, demarcando aún más las diferencias, llevando en un primer momento a Caramacate a alegar una corrupción de propios y ajenos a la selva. 3 décadas después, y en búsqueda de la misma planta, un nuevo explorador, Ivan, quien esta vez acompañado por un Caramacate mayor, se extraña de todos los cambios y experiencias vividas, reconociendo que, ante su pérdida de vitalidad, todo el conocimiento portado desaparecerá con él. Esta obra se narra mezclando la historia de los dos viajes, exponiendo la inmensidad de un territorio inhóspito, usando el formato blanco y negro para expresar la atemporalidad de un mundo perdido, en el que, por los matices de grises, en palabras de Ciro Guerra, se pierde la distinción entre la naturaleza y lo humano. El monocromo permite una forma particular de abordar la naturaleza, en donde pierde el exotismo y la exuberancia, dando lugar a lo recóndito, insondable o impasible. Güeros. Escrita y dirigida por Alonso Ruiz Palacios, se relata la historia de Tomás, Sombra, Santos y Ana en el Distrito Federal de México, que durante una huelga de estudiantes universitarios estarán en busca del ídolo musical de Tomás, el artista. En principio nos presenta a Tomás, un chico problemático que se le ha salido de las manos a su madre. Por eso es enviado al DF, para que su hermano Sombra le cuide. Tomás se encuentra con que su hermano mayor y su compañero de apartamento, Santo, viven de una manera muy peculiar, en un estado aplastante y de inactividad, en una casa desordenada y sin luz, a la espera de que los días pasen, sin hacerse partícipes, aún siendo estudiantes universitarios, de un fuerte movimiento estudiantil que se está desarrollando en la ciudad. Un músico que admiraba el padre de Sombra y Tomás está enfermo en la ciudad, noticia que lo saca de esa zona de confort a un viaje por la Ciudad de México, al que posteriormente se unirá Ana, una mujer con marcados ideales de protesta, pero que sin mucho apoyo de sus compañeros termina de conformar este peculiar grupo, que entre ideas y vueltas se enfrentará a múltiples situaciones, en la mayoría desalentadoras, todo con la aspiración de conocer al músico que alguna vez hizo llorar a Bob Dylan. Ayudado a experiencias personales, el director nos presenta una película donde revelar ciertos contrastes era un objetivo, de allí la utilidad del blanco y negro, pues en efecto se presentará a los que pertenecen y a los que no, a aquellos que hacen y los que ni siquiera se mueven, representando esto en esferas políticas y sociales, pero de cierta manera invitando a salir de ese estado de inercia que se encuentran sus personajes.
Dejamos aquí algunas películas en este formato que pueden ser de su interés. Quiero que investigue un asesinato. La policía no nos permite investigar delitos de sangre. Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Papusha, obra polaca codirigida por Joanna Kos-Kraus y Krzysztof Kraus, en la que se presenta conjuntamente la vida y obra de Bronisława Bas. Papusha, en la lengua romaní, significa muñeca, reconocida como la primera poeta gitana. Esto a la par de la dinámica de convivencia de un grupo gitano. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las historias de sobrevivientes abundan. En este caso, inicia con un forajido polaco, Jerzy Fikowski, quien en realidad es un escritor, que es recibido por una comunidad gitana para esconderse. Allí conocerá como nunca las costumbres de un pueblo que también se vio muy afectado por el Tercer Reich alemán. Se encontrará además con una persona como Papusha, una mujer gitana que desde pequeña se interesó por aprender a leer y a escribir, situación que la haría diferente, llevándolo a expresar las vivencias, preocupaciones, el sufrimiento y la parte de la idiosincrasia de los gitanos, revelando ante el mundo elementos que para su comunidad eran íntimos, condenándola por su obra a la expulsión del grupo. Narrada de manera no lineal, se nos muestran diferentes momentos decisivos para Papusha y su clan, en el que el blanco y negro parece ir acorde con lo escrito por Papusha en Lágrimas de Sangre, Canción de los Bosques o Oh Señor, ¿a dónde debo ir?, en donde el bosque es el ambiente natural del gitano, denominado como mi negro padre, siendo un personaje más, visto como un refugio, aquel que brinda todo lo necesario para subsistir, pero también recuerda momentos de dolor y angustia, así como miseria durante los años de la guerra, película en la que se pone a consideración el papel de la mujer en el pueblo gitano, al exponer la vida de su protagonista, revelando la dependencia de un individuo a su comunidad, que rechaza cualquier práctica que no esté acorde con la tradición oral, siendo acompañado con una banda sonora fidedigna a su historia. Oh Boy, película escrita y dirigida por Jan Ole Gasta, en la que se cuentan 24 horas de Nico Fischer, un joven que no se siente conforme con nada de lo que tiene, reflejando un hastío a su novia, carrera y hasta su vida, quedando con una sensación de total estancamiento, en donde las cosas no van nunca a su favor. Se nos muestra un Berlín no muy antiguo en el que la existencia para Nico no tiene rumbo definido, llevándolo, aunque no lo parezca, a una reflexión sobre sí mismo. Con la aspiración de beber un buen café y darse un respiro para pensar, se dará cuenta que se enfrenta a un día que no se lo permite, en el que las cosas parecen ir de mal en peor, pues la vida le exige la toma de decisiones, situación a la que no hace más que resistirse, pues parece no saber lo que él es, ni qué desea para su futuro. Teniendo altercados ya sea por decisión o por casualidad con su pareja sentimental, amigos, allegados e incluso extraños, eventos que confirman que ese no es su día. Plasmando un poco de su juventud, el director presenta una historia en la que el blanco y negro funciona como definición de un momento de la vida opaco, en la que los ánimos están dispersos y no se encuentran motivaciones, un buen atasco. No es una historia pesimista o que esté en busca de compasión, apunta más a ser una muy contenida sátira de un momento que muy probablemente muchos de nosotros pasamos en la juventud. El caballo de Turín. El caballo de Turín es una singular exploración de la historia de una familia de granjeros. Un cochero mayor y su joven hija viven en una vieja casona campestre. El agreste clima acompaña sus silenciosos días. En su aparente monotonía, uno a uno se van a ir sucediendo acontecimientos fundamentales en la consecución de la debacle. Se trata de una compleja obra que podríamos calificar de minimalista en múltiples campos, pocos elementos en el arte, contención o nula emocionalidad y la cíclica cotidianeidad. Lo anterior no parece ofrecer nada interesante al espectador. Su director Béla Tarr logra con pocos materiales componer una portentosa obra que, como en toda su filmografía, una vez más suprime el color para potenciar la energía catastrófica y profunda que inunda cada plano. Con extensos planos secuencia, la historia parece ser lo de menos. Tarr concentra su atención en la exploración de la estética del abismo, la nada, el fin. Difícil pensar que al caballo de Turín el color le contribuyera en algo en su narrativa, que busca inundar en su tormentoso e inhóspito universo al espectador que se atreva a vivirla.
Bueno, muchas gracias, eso es todo por este video. Esperamos sigan conectados al laberinto. Seguiremos publicando más contenido que les pueda interesar. Por favor, no olviden suscribirse, compartir este video, darle me gusta y comentar sus opiniones. Gracias, hasta la próxima.